El silencio que siguió al último acorde fue más ensordecedor que cualquier ovación que Marina jamás había recibido, y cuando las lágrimas del director ejecutivo de la Filarmónica de Viena rodaron por su rostro arrugado, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero esa transformación había comenzado 3 meses antes, una gris mañana de marzo, cuando Marina Álvarez empujaba un carrito de limpieza por los pasillos encerados del Conservatorio Nacional de Música. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma a madera vieja y partituras olvidadas, creando una atmósfera que la sofocaba y consolaba a la vez. A sus 42 años, con las manos ásperas de tanto fregar pisos y el cabello canoso recogido en un moño desalineado, Marina era invisible para los jóvenes talentos que corrían por los pasillos con sus instrumentos relucientes y sueños dorados. Esa mañana en particular, el sonido del piano provenía del salón de ensayo número 7, donde Sebastián Volkov, el nuevo director artístico ruso, dirigía una clase magistral. Marina aminoró el ritmo de la limpieza, permitiéndose escuchar a través de la puerta entreabierta. El joven pianista luchaba con un pasaje particularmente difícil del concierto número 2 de Rajmáninov, sus manos tropezando en los pasajes más intrincados como un corredor que pierde el aliento en una cuesta empinada. ¡No, no, no!, gritó Volkov golpeando la partitura contra el piano. «Toca como una máquina. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la pasión que hace sangrar el corazón?» Marina cerró los ojos. Conocía esa sensación de frustración, esa búsqueda desesperada por algo que parecía siempre escapar entre los dedos. Sus propias manos hormiguearon involuntariamente, como si aún guardaran la memoria de las teclas que no tocaba desde hacía décadas. «Señor Volkov», se atrevió el joven pianista, «quizás si usted pudiera mostrarme...» «¿Mostrarte?», Volkov rió con amargura. «Ya no toco. Desde el accidente mis manos son inútiles para algo más que señalar los errores ajenos». Marina observó por la rendija de la puerta las manos del maestro, dedos largos y elegantes, pero que temblaban casi imperceptiblemente. Finas cicatrices recorrían sus muñecas, testigos silenciosos de una tragedia que ella no conocía, pero que reconocía en el lenguaje universal de la pérdida. El joven pianista suspiró derrotado. «Quizás no tengo suficiente talento para esto». «Talento», murmuró Volkov, «es solo el comienzo. Lo que falta es la comprensión del dolor que Rajmáninov puso en esta música. Tienes que haber vivido para tocar así». Marina se alejó silenciosamente, pero las palabras del maestro resonaron en su mente durante el resto del día. Mientras limpiaba baños y vaciaba papeleras, se preguntaba si realmente era necesario haber vivido música que tocara almas. Ella ciertamente había vivido, quizás más de lo que le gustaría recordar. Esa noche, en su pequeño apartamento en las afueras, Marina se sentó ante el piano digital barato que había comprado 2 años antes, un lujo que su salario de limpiadora apenas le permitía. No era un Steinway, ni tenía el peso de las teclas reales, pero cuando cerraba los ojos y ponía los dedos sobre las teclas, aún podía recordar el sonido que un piano de verdad podía producir. Comenzó con escalas simples, sintiendo la rigidez en sus dedos ceder gradualmente. Luego, casi sin darse cuenta, sus manos encontraron la melodía que la había obsesionado durante meses, el mismo pasaje de Rajmáninov que el joven pianista no conseguía dominar. Pero cuando Marina lo tocó, algo diferente emergió. No era técnicamente perfecto, ni mucho menos. Sus manos estaban oxidadas, su técnica comprometida por años de negligencia. Pero había algo en la música que producía, una cualidad indefinible que venía de algún lugar profundo de su alma. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Tenía 7 años cuando tocó el piano por primera vez, en una pequeña iglesia a la que su abuela la llevaba los domingos. El instrumento era viejo y desafinado, pero para Marina sonaba como un portal a otro mundo. Se escabullía hasta allí durante los intervalos de los cultos, sus pequeños dedos explorando las teclas con la curiosidad de una niña descubriendo un idioma secreto. «Esta niña tiene algo especial», dijo el organista de la iglesia a su abuela, «debería estudiar música». Pero estudiar música costaba dinero que no tenían. Marina creció robando momentos al piano, en la escuela, en tiendas de instrumentos, en cualquier lugar donde encontraba teclas desprotegidas.
A los 15 años consiguió una beca parcial en el conservatorio, trabajando como auxiliar de limpieza para pagar el resto de las matrículas. Recordaba al profesor Enrique Carballo, un hombre austero que veía talento bruto en su técnica desorganizada. «Tienes el don», le dijo una tarde de otoño, «pero necesitas disciplina, necesitas sacrificarlo todo por la música». Y Marina sacrificó. Renunció a amistades, a fiestas, a todo lo que hacían los adolescentes normales. Practicaba 8 horas al día, sus dedos sangrando de tanto tocar. A los 19 años ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. El futuro parecía infinito, repleto de escenarios iluminados y audiencias extasiadas. Luego vino el accidente. No era exactamente un accidente. Era Carlos, el novio que conoció en la universidad. Carlos que inicialmente la animaba, que decía amar su pasión por la música. Carlos que gradualmente comenzó a mostrar celos del tiempo que ella dedicaba al piano. Carlos, que una noche de diciembre, después de una discusión sobre una audición importante que ella no podía perder, sujetó sus manos con demasiada fuerza y dijo: «Si me amas de verdad, vas a parar con esta obsesión ridícula». La presión que ejerció sobre sus dedos fue calculada, precisa. No rompió huesos, pero dañó tendones, dejó cicatrices invisibles que transformaron sus manos en instrumentos imprecisos. Cuando finalmente reunió el coraje de dejarlo, meses después, ya era demasiado tarde. La audición había pasado, la beca se había perdido y sus manos nunca más serían las mismas. La composición era de hecho un reflejo de su viaje. Comenzaba con una melodía melancólica que hablaba de pérdida y desilusión, pero gradualmente se transformaba en algo más compleja, donde el dolor se entrelazaba con la aceptación y finalmente con una alegría renacida. La noche del recital, Marina estaba entre bastidores, usando un vestido negro sencillo que había pedido prestado a una de las profesoras. Sus manos temblaban y se preguntaba si no había cometido un error terrible al aceptar tocar. ¿Nerviosa?, preguntó Volkov, apareciendo a su lado. Aterrorizada, admitió ella. Bien, el nerviosismo significa que te importa, significa que esto es importante. Marina espió a través del telón. El auditorio estaba repleto, no solo de estudiantes y profesores, sino de gente de toda la comunidad musical de la ciudad. Reconoció a críticos de periódicos, directores de otras instituciones, músicos profesionales a quienes había admirado desde lejos durante años. «¿Y si fracaso?», susurró. «Ya has fracasado», dijo Volkov, con voz suave. «Fracasaste cuando dejaste de tocar hace 20 años. Fracasaste cuando permitiste que alguien te convenciera de que no tenías valor. Fracasaste cuando creíste que no merecías hacer música». Marina lo miró, confundida. «Pero», continuó él, «también has triunfado. Triunfaste cuando decidiste tocar de nuevo. Triunfaste cuando enfrentaste tu dolor en lugar de huir de él. Triunfaste cuando convertiste la ruptura en arte». Él tomó sus manos temblorosas. «Ahora ve allá afuera y triunfa una vez más. No para impresionar a nadie, sino para completar tu viaje de regreso a ti misma». Marina caminó hacia el piano, bajo los focos que parecían pequeños soles. El auditorio estaba en silencio absoluto, cientos de pares de ojos fijos en ella. Por un momento se sintió una impostora, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Entonces se sentó al piano, puso las manos sobre las teclas y todo cambió. La primera nota del nocturno en mi bemol mayor de Chopin emergió del piano con una pureza que silenció incluso a los más escépticos del público. Marina olvidó dónde estaba, quién la escuchaba. Solo existía ella, el piano y la música que fluía a través de sus manos como el agua a través de un lecho seco desde hacía mucho tiempo. La interpretación fue imperfecta. Hubo algunas dudas, algunas notas que no sonaron exactamente como debían. Pero había algo en la música que trascendía la perfección técnica, una cualidad visceral que hacía que la gente se inclinara hacia adelante, cautivada por algo que no podían definir, pero que reconocían instintivamente como verdadero. Cuando llegó al concierto número 2 de Rachmaninoff, la pieza que había sido el catalizador de su redescubrimiento, Marina sintió como si estuviera canalizando no solo su propio dolor, sino el dolor universal de todos los que alguna vez habían perdido algo precioso y habían encontrado el camino de regreso.
El público estaba hipnotizado. Algunos lloraban abiertamente, otros parecían contener la respiración, como si el menor ruido pudiera romper el hechizo. Finalmente, llegó el momento de su propia composición. Marina había titulado la pieza Renacimiento, aunque nunca había compartido el nombre con nadie. Comenzó con notas bajas, pesadas, que representaban los años de silencio y dolor. Gradualmente, la melodía se elevó, se complicó, se transformó, hasta que finalmente emergió en una explosión de luz y sonido que hablaba de una esperanza redescubierta. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue absoluto. Marina permaneció sentada, las manos aún sobre las teclas, el corazón latiendo como un tambor. Entonces, desde el fondo del auditorio, comenzó un aplauso. No era educado ni protocolario, era un aplauso que venía de las profundidades, que reconocía que algo extraordinario había sucedido. El público se levantó como una ola y el aplauso se convirtió en una ovación. Marina vio a Volkov a los lados del escenario, con lágrimas corriendo por su rostro. Vio a estudiantes que habían dudado de ella aplaudiendo con entusiasmo genuino. Vio a extraños que habían sido tocados por su música de maneras que no podían explicar. Pero fue cuando vio al hombre de cabello canoso en la primera fila, elogiador de la Filarmónica de Viena, levantarse con lágrimas en los ojos, que Marina supo que algo había cambiado irreversiblemente. Después del recital, fue rodeada por personas que querían hablar con ella, felicitarla, entender cómo había logrado tocar con tanta emoción. Pero Marina apenas podía procesar las palabras. Se sentía como si hubiera pasado por una transformación alquímica, como si la mujer que había subido al escenario fue diferente a la que había bajado. «Señorita Álvarez», una voz con acento alemán la interrumpió. Era el ojeador de la Filarmónica, Hans Müller. «Necesito hablar con usted». Encontraron un rincón tranquilo tras bambalinas, lejos de la multitud. «En 40 años en el mundo de la música», dijo Müller, «raramente he oído algo tan auténtico. Usted no toca música, usted la vive». Marina no sabía qué decir. «Nos gustaría invitarla a tocar en Viena», continuó él, «no como solista principal, pero como parte de nuestra serie Voces Indiscubiertas. Son conciertos que destacan a músicos que aportan perspectivas únicas a la música clásica». Yo no sé si estoy lista para eso», dijo Marina, todavía aturdida. «Nadie está nunca listo para realizar sus sueños», dijo Müller con una sonrisa. «Pero usted acaba de demostrar que está lista para hacer algo más importante, tocar con verdad». En los días siguientes, la vida de Marina cambió de maneras que nunca había imaginado. Empezaron a llegar ofertas de presentaciones. Los periodistas querían entrevistar a la empleada de limpieza que se convirtió en pianista. Estudiantes de conservatorios de todo el país pedían estudiar con ella. Pero el cambio más importante fue interno. Marina había recuperado no solo su habilidad para tocar, sino su identidad como música. Ya no era una empleada de limpieza que tocaba el piano en sus ratos libres. Era una pianista que había encontrado su camino de regreso a la música a través de un viaje que la mayoría de las personas nunca tendría el valor de hacer. 3 meses después, Marina estaba en Viena, tras bambalinas en la sala dorada del Musikverein. Era la misma sensación de nerviosismo del recital del conservatorio, pero ahora estaba mezclada con una confianza que nunca antes había experimentado. «¿Estás lista?», preguntó Volkov, que había viajado para verla tocar. «Sí», dijo Marina, y por primera vez en su vida realmente lo creía. El concierto fue una revelación. El público vienés, conocido por su sofisticación y crítica exigente, fue conquistado por la honestidad cruda de su interpretación. Cuando Marina tocó su composición Renacimiento, algunos de los músicos más respetados de Europa estuvieron entre los que se levantaron a aplaudir. Después del concierto, en el silencio de su habitación de hotel, Marina se sentó a su escritorio y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría. «Querido Carlos», escribió, «intentaste quebrarme y durante mucho tiempo creí que lo habías logrado. Pero lo que no entendiste es que a veces, cuando algo se rompe de la manera correcta, puede reconstruirse más fuerte que antes. Intentaste silenciar mi música, pero solo se hizo más profunda, más auténtica, esperando el momento adecuado para emerger de nuevo». Dobló la carta y la guardó en el cajón.
Algunas palabras eran tan importantes para ser enviadas, eran solo para quien las escribía. Una forma de cerrar círculos que habían permanecido abiertos demasiado tiempo. 6 meses después, Marina estaba de vuelta en el conservatorio, pero ahora como profesora visitante. Seguía limpiando, no porque lo necesitara, sino porque había aprendido a encontrar meditación en el trabajo simple y honesto. Pero ahora también enseñaba, compartiendo no solo técnica musical, sino algo más precioso, el valor de ser vulnerable a través del arte. En sus clases decía a sus alumnos, la técnica perfecta es importante, pero la técnica sin alma es solo ejercicio. Necesitan encontrar sus propias fracturas, sus propios dolores, sus propias alegrías, y aprender a transformarlos en música. Una tarde de otoño, estaba limpiando la sala de ensayo número 7 cuando escuchó un sonido familiar. Un joven pianista luchando con el mismo pasaje de Rajmáninov que había sido su portal de vuelta a la música. Marina se detuvo, sonriendo. Dejó la escoba a un lado y llamó a la puerta. ¿Puedo ayudar?, preguntó. El joven la miró con esperanza. «¿Eres Marina Álvarez, verdad? ¿La profesora que tocó en Viena?» «Lo soy», dijo ella, «pero también soy alguien que un día estuvo exactamente donde tú estás ahora, luchando con música que parece imposible de dominar». «¿Cómo lo haces?», preguntó él. «¿Cómo haces que la música suene tan viva?». Marina se sentó al piano junto a él. «Primero», dijo, «necesitas dejar de tener miedo a equivocarte. Después, necesitas encontrar lo que esta música significa para ti personalmente». Puso sus manos sobre las teclas y tocó el pasaje problemático, no con perfección técnica, sino con una interpretación que cargaba décadas de experiencia vivida. El joven pianista la observaba con fascinación, viendo cómo transformaba notas en narrativa, técnica en emoción. Rajmáninov escribió esta pieza cuando estaba pasando por una profunda depresión, explicó Marina. Creía que nunca más podría componer. Cuando finalmente encontró la inspiración de nuevo, puso toda su gratitud, todo su alivio, toda su alegría redescubierta en esta música. No puedes tocar esto solo con los dedos, necesitas tocar con el recuerdo de cómo es perder la esperanza y encontrarla de nuevo. El joven lo intentó de nuevo, esta vez con menos preocupación por la perfección técnica y más atención a la historia emocional de la música. No fue perfecto, pero fue real. «Mejor», dijo Marina, «mucho mejor. Ahora estás contando una historia, no solo ejecutando notas». A medida que el sol se ponía a través de las altas ventanas de la sala de ensayo, Marina sintió una paz profunda establecerse en su corazón. Había encontrado su lugar en el mundo, no como la niña prodigio que una vez fue, ni como la empleada de limpieza invisible que se había convertido, sino como algo nuevo, una mentora que podía guiar a otros a través de las mismas aguas turbulentas que ella había navegado. En los años que siguieron, Marina se haría conocida no solo como pianista, sino como una profesora revolucionaria que cambió la forma en que una generación de músicos pensaba sobre la interpretación. Su metodología, que llamó técnica emocional, se extendería por conservatorios de todo el mundo. Pero en ese momento, en la sala de ensayo donde todo había comenzado, ella simplemente estaba haciendo lo que siempre había estado destinada a hacer: transformar el dolor en belleza, el silencio en música, la fractura en renacimiento. Cuando el joven pianista se fue, prometiendo regresar la semana siguiente, Marina se quedó sola con el piano. Tocó una última vez el pasaje de Rajmáninov, no como ejercicio o demostración, sino como una oración de gratitud, por las manos que habían encontrado su camino de vuelta a las teclas, por la música que había esperado pacientemente su regreso, por el viaje que la había llevado de las cenizas de sueños rotos a una vida más rica y auténtica de lo que jamás había imaginado. El silencio que siguió ya no era el silencio del vacío, sino el silencio de la plenitud. Marina había encontrado su camino, no solo a la música, sino a sí misma. Y en ese descubrimiento había encontrado algo aún más precioso: la capacidad de ayudar a otros a través del lenguaje universal de la música. Las teclas del piano brillaban bajo la luz dorada del atardecer, esperando la próxima historia que sería contada a través de ellas. Marina sonrió, sabiendo que siempre habría más historias que contar, más corazones que tocar, más vidas que transformar a través del poder eterno de la música. Había aprendido que no importa cuántas veces fueras quebrado, siempre era posible reconstruirse.
Y a veces, en la reconstrucción, descubres que eres capaz de crear algo aún más bello que el original, una sinfonía no de perfección, sino de autenticidad, valentía y esperanza renacida. El futuro se extendía ante ella como una partitura no escrita, llena de posibilidades infinitas. Y Marina Álvarez, que una vez había sido solo una empleada de limpieza que soñaba en silencio, ahora sabía que cada nota que tocara sería una celebración de la capacidad humana de superar, de crecer, de transformar incluso las heridas más profundas en música que toca las almas. La sala de ensayo número 7, testigo de su viaje más improbable, guardaría para siempre el eco de su transformación, un recordatorio de que nunca es tarde para retomar sueños interrumpidos, para perdonarse a sí mismo por los años perdidos, para descubrir que la verdadera música viene, no de la perfección técnica, sino del valor de ser vulnerable, auténtico y profundamente humano. Marina guardó sus partituras, apagó las luces y salió de la sala sabiendo que volvería al día siguiente, no como empleada o visitante, sino como guardiana de un espacio donde ocurrían milagros silenciosos cada día, donde personas comunes descubrían que eran capaces de crear una belleza extraordinaria, donde la música seguía demostrando que podía curar, transformar y elevar el espíritu humano a las alturas más sublimes. El futuro se extendía ante ella como una partitura no escrita, llena de posibilidades infinitas, y Marina Álvarez, que una vez había sido solo una empleada de limpieza que soñaba en silencio, ahora sabía que cada nota que tocara sería una celebración de la capacidad humana de superar, de crecer, de transformar incluso las heridas más profundas en música que toca las almas. La sala de ensayo número 7, testigo de su viaje más improbable, guardaría para siempre el eco de su transformación, un recordatorio de que nunca es tarde para retomar sueños interrumpidos, para perdonarse a sí mismo por los años perdidos, para descubrir que la verdadera música viene no de la perfección técnica, sino del valor de ser vulnerable, auténtico y profundamente humano. Marina guardó sus partituras, apagó las luces y salió de la sala sabiendo que volvería al día siguiente, no como empleada o visitante, sino como guardiana de un espacio donde ocurrían milagros silenciosos cada día, donde personas comunes descubrían que eran capaces de crear una belleza extraordinaria, donde la música seguía demostrando que podía curar, transformar y elevar el espíritu humano a las alturas más sublimes. Marina guardó sus partituras, apagó las luces y salió de la sala sabiendo que volvería al día siguiente, no como empleada o visitante, sino como guardiana de un espacio donde ocurrían milagros silenciosos cada día, donde personas comunes descubrían que eran capaces de crear una belleza extraordinaria, donde la música seguía demostrando que podía curar, transformar y elevar el espíritu humano a las alturas más sublimes de la experiencia.